Observó con impotencia cómo la explosión alcanzaba a su hermano menor. El intenso calor dejó inconsciente a Kayan al suelo. Demir se llenó de alegría al ver esto, creyendo que con la muerte de Kayan, Sera le pertenecería. Resultó que Demir y el padre de Zayn habían conspirado para derrotar a Cian y recuperar el poder dentro del clan Apol. Cian corrió a ver cómo estaba Kayan, pero la policía militar se acercaba. No podían permitirse ser capturados, de lo contrario, serían acusados falsamente por el padre de Zayn. Así que Cian recogió rápidamente a Kayan y se lo llevó. Cuando el padre de Demir llegó al lugar, estaba rodeado por la policía que se acercaba. No tuvo más remedio que deponer las armas y rendirse. Al ver a su padre arrestado, Demir no mostró ninguna preocupación. Mientras tanto, Cian volvió a meter a Kayan en el coche y se marchó. Al mismo tiempo, la familia oyó un tiroteo. Acudieron rápidamente al lugar, y no llegaron a la región fronteriza hasta la mañana siguiente. Sin embargo, al salir del coche, encontraron 4 cadáveres. Naya y su suegra estaban horrorizadas y querían ir corriendo a investigar. El abogado explicó con tristeza que eran subordinados de Cian, y les contó lo sucedido la noche anterior. La suegra acusó al esposo de Naya de ser responsable. Cian había sido falsamente acusado de agredir a la policía la noche anterior y, por lo tanto, era buscado. Sin embargo, el abogado les aseguró que no se preocuparan, que encontraría la manera de limpiar el nombre de Cian. Pero Alia solo quería saber dónde estaba Cian. La suegra adivinó dónde estarían, así que se dirigieron rápidamente. Cian llevó a Kayan a una casa que llevaba mucho tiempo deshabitada. Sin embargo, Kayan permaneció inconsciente. Justo cuando estaba a punto de salir a buscar un médico, llegaron su madre y los demás. Se quejó de su presencia, diciendo que el cuerpo de Alia no se había recuperado del todo y que no debería haber venido a un lugar tan peligroso. Pero Alia se sintió tranquila sabiendo que estaba bien. Todos corrieron a ver cómo estaba Kayan. Tras evaluar la situación, Alia concluyó que Kayan estaba en shock tras la lesión. Justo cuando todos respiraban aliviados, de repente gritó de dolor. Sus pupilas no respondían a la luz. Claramente, la explosión de la noche anterior lo había cegado. Alia solo pudo consolarlo, diciéndole que no se preocupara, ya que el daño en la retina podía corregirse con cirugía. Afuera, Naya se cubrió la cara con tristeza y lloró. Su madre la regañó por insistir en casarse con Zayn, lo que había llevado a su hermano al aprieto. Cian salió para impedir que su madre dijera nada más. Naya explicó que cuando su suegro llamó a Demir para hablar de narcotráfico, dejó que Zayn lo oyera deliberadamente. Pero Zayn no sabía que Cian también seguiría ese camino. Tampoco sabía dónde estaba Zayn, no había podido contactarlo desde ayer. Lo que no sabían era que Zayn estaba rastreando al secuestrador de Sera hasta su escondite en Siria. Tras salir del coche, intentó atraparlo, pero inesperadamente, el secuestrador le había tendido una emboscada. Lo superaban en número y finalmente fue derrotado. El secuestrador le dijo que preguntara a su padre sobre lo que había hecho. Entonces le pidió que le trajera 2 millones. Después, anotó su información de contacto, advirtiéndole que trajera el dinero de inmediato. Entonces lo golpearon con fuerza en el cuello, dejándolo inconsciente. En ese momento, Alia salió de la casa. Le dio tranquilizantes a Kayan para calmarlo. Los ojos no eran su especialidad. Necesitaban encontrar un oftalmólogo que lo examinara. Y resultó que conocía a uno muy bueno en el hospital. Alia y los demás se prepararon para irse a casa primero. Cian temía que Janes se preocupara. Después de que Alia y los demás se fueran, su expresión se tornó seria de inmediato. Sus subordinados solo pudieron consolarlo, diciéndole que no se preocupara. Cian, con los ojos enrojecidos, miraba al frente. Se sentía peor que nadie por la situación actual de Kayan. Esta vez, estaba decidido a no dejar escapar a Demir y el padre de Zayn. Al llegar a casa, Naya se preparó para salir de la villa. Su madre la detuvo, pues no quería tener nada que ver con esa gente malvada. Pero creía que Zayn era inocente y prometió demostrarlo. Alia le dijo a su suegra que fuera con sus subordinados, a preguntar por el oftalmólogo. Solo entonces su suegra comprendió lo importante.
De vuelta en casa, Naya preguntó si Zain había regresado. Solo pudo decirles que no podía contactarlo por teléfono. Había ocurrido un terrible desastre y su suegro era el responsable. Dejó deliberadamente que Zain espiara sus conversaciones sobre narcotráfico con Demir. Sabía que Zain lo denunciaría, pero en realidad, esa ruta era la ruta de contrabando de Cian. Sera le preguntó a su padre si eso era cierto. Su padre, fiel a su naturaleza, lo negó rotundamente. Pero Naya lo acusó de fingir. Él y Demir ordenaron a otros que dispararan a la policía, haciéndoles creer que Cian había disparado. Cuando Kayan persiguió a los tiradores, se produjo una explosión que lo dejó ciego. Los dos comenzaron a pelear en la sala. Naya lo maldijo, llamándolo cruel y cobarde, que solo sabía usar esos trucos sucios. Poco después, Sera también regresó a casa para confrontar a Demir. Sin embargo, él dijo sarcásticamente que era perfecto, ya que Kayan ya no podría mirarla con esos ojos. La atrajo hacia sí con fuerza. Ella lo apartó con disgusto, advirtiéndole que no se acercara. Demir pensó que no la amaría, pero no pudo controlar su corazón. Sera insistió en que no dejaría que volviera a tocar a Kayan. Rompió un jarrón en la cabeza de su esposo, y aprovechó la oportunidad para escapar, todo porque su esposo era un psicópata y paranoico, impulsado por los celos. Demir incluso cegó a Kayan. Cuando su prometida se enteró del peligro que corría Kayan, se preocupó muchísimo. Fue a la mansión a preguntarle a su suegra sobre su situación. Su suegra solo pudo decirle que Kayan había caído en una trampa, y se escondía en otro lugar. Revelar su ubicación solo empeoraría las cosas. La prometida no tuvo más remedio que preguntarle si Kayan estaba bien. En ese momento, Sera también llegó a la mansión queriendo ver a Alia, para preguntarle sobre la situación de Kayan, pero los guardias de la puerta no la dejaron entrar. Solo pudo gritar para llamar la atención, y por supuesto, su suegra y la prometida en la terraza la oyeron. Al oír la voz de Sera, Alia ordenó a sus subordinados que abrieran la puerta de inmediato. Sera entró corriendo, deseando desesperadamente ver a Kayan, a pesar de estar embarazada. Abrazó a Alia y le rogó que la dejara ver a Kayan. Pero la prometida, al oír esto, se molestó. La suegra también ordenó a sus subordinados que echaran a la mujer. Sarcásticamente, le preguntó si no le daba vergüenza estar embarazada en casa de su exnovio. Alia solo pudo aconsejarle que regresara. Tras la marcha de Sera, la prometida la persiguió, acusándola de falta de respeto y de seguir molestando a Kayan. Sera no pudo explicarse y tuvo que irse. En ese momento, Demir llegó, furioso, diciéndole que subiera al coche y regresara de inmediato. No tuvo más remedio que irse. Esa noche, todos prepararon sopa en su escondite. Como Kayan era ciego, Cian solo pudo alimentarlo. Kayan le preguntó a su cuñada cuándo llegaría el médico. Cian le dijo que tuviera paciencia. Justo entonces, Alia entró con el médico. Este se preparó de inmediato para examinarle los ojos. Debido al impacto de la explosión, las retinas de ambos ojos se desgarraron y desplazaron. Al enterarse de que la cirugía era posible, todos se llenaron de alegría. Mientras el médico examinaba los ojos de Kayan, Cian llamó a su madre con entusiasmo por el walkie-talkie. Mientras tanto, en casa, su madre oraba por su hijo menor. Al recibir la buena noticia de Cian, agradeció a Dios por escuchar sus oraciones. Sin embargo, le preocupaba que la policía siguiera persiguiéndolo y que el hospital estuviera bajo vigilancia, lo que dificultaba la cirugía de Kayan. Alia y el médico llevarían a Kayan a otro hospital para la cirugía, y les dijeron que no se preocuparan. Finalmente, su madre se sintió aliviada. Poco después, el médico terminó de administrar las gotas y se preparó para irse. Cian estaba muy agradecido por su ayuda. Alia le recordó a Kayan que volviera a usar las gotas esa noche, ya que era una preparación necesaria antes de la cirugía. Ella también planeaba pasar la noche, pero Cian pensó que debía irse a casa a descansar. Kayan recordó de repente una pipa en la pared. Aunque no podía ver, su oído seguía siendo muy agudo. Así que le pidió a Cian que le cantara una canción.
Los recuerdos del pasado emergieron gradualmente en su canción, al igual que sus vidas presentes, devastadas por la tragedia. La canción era tan triste y desesperanzada, que los hermosos momentos dispersos en sus recuerdos se volvieron aún más preciados. Todos se durmieron con la hermosa melodía. A la mañana siguiente, Cian se despertó y encontró a Alia durmiendo en su hombro. La despertó con suavidad. Después de intercambiar saludos matutinos, Alia fue a ver a Kayan y notó que su estado había mejorado un poco. Para no perturbar el sueño de todos, se preparó para irse en silencio. Cian le ordenó que no saliera de la mansión, en caso de cualquier imprevisto, le dio un walkie-talkie para que lo contactara. Tras un breve abrazo, Alia se marchó. Mientras tanto, el padre de Zayn incitaba a los aldeanos en la plaza del pueblo, usando rumores de que Cian había disparado a los soldados, para acusarlo de deshonrar a la familia y hacerlo indigno de liderazgo. Animaba a los aldeanos a rebelarse y derrocar el gobierno de la familia Apol. El abogado lo descubrió e informó de inmediato a Cian. Tras considerarlo detenidamente, Cian decidió arriesgarse a volver a la mansión, para proteger a su familia. Rápidamente envió un mensaje a Alia por walkie-talkie, para que llevara a Janes al sótano. Alia le rogó que no regresara, pero él le dijo que obedeciera de inmediato y colgó. No tuvo más remedio que llevar a Janes y a los sirvientes al sótano. Pronto, una gran multitud se congregó en la puerta de la mansión. Su suegra ordenó a sus hombres que levantaran barricadas en el patio. Todos estaban armados y listos, para enfrentarse a los alborotadores. Mientras los hombres de Cian disparaban un tiro de advertencia fuera de la puerta, los asesinos infiltrados por el padre de Zayn cargaban hacia la puerta de la mansión. Alia tomó un arma cercana y adoptó una postura de combate. Sin embargo, su torpe manejo del arma demostró claramente que no sabía disparar. Pronto, la puerta de la mansión fue violada bajo el implacable asalto. Su suegra les advirtió que si se acercaban más, abriría fuego de inmediato. En ese momento, el enemigo se dispersó para buscar refugio y comenzó un tiroteo. Al darse cuenta de que el enemigo estaba armado, su suegra se agachó rápidamente, protegiendo a Alia. En medio de un verdadero tiroteo, Alia tembló de miedo. Justo cuando los asesinos tomaron la delantera y abrieron fuego, Cian se coló sigilosamente por detrás. Al ver que habían logrado su objetivo, los asesinos se prepararon para la retirada. Sin embargo, ninguno logró escapar. Mientras Cian y sus subordinados se levantaban para evaluar la situación, el asesino aprovechó la oportunidad, se abalanzó y disparó contra Alia.